Dios bendiga a sus vidas. Qué privilegio tenemos de abrir la palabra de Dios para buscar su mensaje, para escuchar su voz en esta noche. Estamos repasando, estamos volviendo a ver estos principios de la fe, lo que han sido los pilares de la fe cristiana en definitiva, pero que fueron como algo así como redescubiertos a través de la Reforma. En 1500, Martín Lutero, este sacerdote que se rebeló y se enojó, no estaba de acuerdo con algunas cosas que se practicaban en la iglesia cristiana de Roma, y también lo que se enseñaba, la práctica y la enseñanza, la teología y la práctica, y a raíz de sus reclamos se dio esto de la Reforma. Luego de la Reforma hubo que resumir los principios, que fueron 5 principios que debemos recordar siempre, que no son nada nuevo. Esto viene desde que la iglesia cristiana nació, desde Jesucristo en adelante. Es la palabra de Dios que fundamenta las bases de nuestra fe. Así que no es una nueva revelación, no es un nuevo descubrimiento lo que estamos viendo. Es una manera de reafirmar lo que ya hemos conocido, lo que creemos, y esto nos ayuda a evitar fundamentalmente que nuestra fe olvide estos principios y que nos desviemos de la verdad revelada en la palabra de Dios, ¿no? Y creo que también es un llamado a la iglesia a volver a sus raíces. Siempre tenemos que volver a las raíces, a los principios, a la base de nuestra fe. No debemos olvidar todo esto. El domingo pasado, uno de nuestros pastores, Mario Daniel, explicó muy bien esto de las 5 solas, estas 5 definiciones, 5 principios de fe que fueron llamados las 5 solas. Y Mario describió la primera, sola escritura. La escritura, las sagradas escrituras, la palabra de Dios, la Biblia, es la autoridad para nuestra fe, para nuestros principios y para la práctica de nuestra fe. Hoy nos toca analizar, recordar, repensar sola fe. Somos salvos, alcanzamos la salvación por la fe en Jesucristo. La salvación solo puede ser recibida a través de la fe, no por obras. No podemos hacer méritos para recibir nuestra salvación. Nada podemos hacer. Todo lo ha hecho Cristo. Y entonces nuestra fe nos permite vincularnos con Dios. Así que vamos a ir buscando justamente en la palabra de Dios la afirmación de esto que estamos diciendo. Vamos a ver varias porciones. Habría muchas más. El tiempo no lo permite. He buscado las principales, he elegido algunas y he dejado de lado muchas otras que seguramente ustedes podrán buscar en su Biblia y en su casa en algún momento. La salvación solo puede ser recibida por fe en Jesucristo. Es sin obras. No necesitamos hacer méritos para conseguir la salvación. Lo primero lo encontramos en Romanos capítulo 4, versículos 3 y 5. Dios reconoce como justos a los que tienen fe. Y Pablo lo afirma tomando algo que está dicho en el principio del pueblo de Dios. Allí, en el principio de todas las cosas, está narrado en el libro de Génesis, en el libro de los principios, del comienzo. Allí Dios habla con Abraham
y le promete que va a tener una descendencia grandísima, como la arena del mar, como las estrellas del cielo. Y dice el párrafo allí en Génesis 15, versículo 6, que Abraham creyó a Dios. Y Pablo toma esto y dice, pues la Escritura dice, y toma aquello que está en la Escritura, en el Antiguo Testamento, dice, pues la Escritura dice, Abraham creyó a Dios, y por eso Dios le tuvo esto en cuenta y lo reconoció como justo. Fíjense, esto es la frase que está en Génesis capítulo 15. Dios lo consideró justo a Abraham, no por lo que hizo muchas cosas buenas, sino porque era un hombre de fe, tenía fe en Dios. Y sigue diciendo Pablo en el capítulo 4 de Romanos, el versículo 5, dice, en cambio, si alguno cree en Dios, que hace justo al pecador, Dios le tiene en cuenta su fe para reconocerlo como justo, aunque no haya hecho nada que merezca su favor. Aquí Pablo está diciendo, somos declarados justos por la fe, sola fe, no hace falta otra cosa. Dios nos considera justos, ve nuestro corazón, ve la sinceridad de nuestra declaración, de nuestra intención de fe. Si ve fe, nos justifica, nos hace justos, nos perdona, pasa por alto nuestros pecados porque creemos en Jesucristo. Pero esto es lo que hoy ocurre también. Y es San Pablo en el capítulo 3 de la carta a los Romanos, el versículo 22 al 26, hace una explicación fantástica de cómo se produce esto de que la fe en Jesucristo nos hace justos, nos perdona, nos da la salvación. Vamos a leer, atiendan, pongan atención en la lectura del versículo 22 del capítulo 3 de Romanos. Dice, por medio de la fe en Jesucristo, Dios hace justos a todos los que creen. Esto no es un título, y menos un título mío. Es una afirmación de San Pablo en la carta a los Romanos. La repito, por medio de la fe en Jesucristo, Dios hace justos a todos los que creen. Pues no hay diferencia. Todos han pecado y están lejos de la presencia gloriosa de Dios. Pero Dios, en su bondad y gratuitamente, los hace justos mediante la liberación que realizó Cristo Jesús. Dios hizo que Cristo, al derramar su sangre, fuera el instrumento del perdón. Este perdón se alcanza por la fe. Así quería Dios mostrar cómo nos hace justos, perdonando los pecados que habíamos cometido antes. Porque Él es paciente. Él quería mostrar en el tiempo presente, hoy, en el tiempo presente, cómo nos hace justos. Pues así como Él es justo, hace justos a los que creen en Jesús. Más claro, imposible. Está afirmando Pablo, tomando algo que dice el Antiguo Testamento y hablando de la obra de Jesucristo y lo que Dios toma en cuenta, diciendo, Dios nos perdona, ese perdón se alcanza por la fe. Él nos hace justos a todos los que creemos en Jesús. Primera afirmación, primer punto, Dios reconoce como justos al que tiene fe. Segunda cosa, todos conocen, o casi todos, y algunos lo saben de memoria, Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo, ¿no? Yo lo tengo en versión popular, en Dios habla hoy, dice, pues Dios amó tanto al mundo que dio a su Hijo único, para que todo aquel que cree en Él, fíjense, para que todo aquel que cree en Él, que tiene fe en Él, no muera, sino que tenga vida eterna. Aquí nuevamente la afirmación, el que cree tiene vida eterna, no el que hace. Recuerden que en aquel momento, cuando estaba Lutero proclamando verdades y reclamando que la Iglesia romana
se tuviera a lo que dice la palabra de Dios, estaba pidiendo esto, ¿no? Justamente, que por la fe, que es el único camino, no por los méritos, no por lo que podemos hacer nosotros. Recordemos que en aquel tiempo algunos pensaban que podían ser salvos haciendo méritos, ¿no? Haciendo obras de bien, o comprando la indulgencia, dando dinero, ¿no? Y entonces Lutero, tomando la palabra, y luego San Pablo, afirmándolo en la palabra, la salvación no se puede comprar, no se puede hacer mérito para la salvación. La salvación es por la fe en Jesucristo. El que cree tiene vida eterna. No el que hace, no el que compra, no el que hace mérito. No. La fe, el que cree tiene vida eterna. Y luego Pablo también lo desarrolla en Gálatas capítulo 2, versículos 15 y 16. Y pongan atención, Gálatas 2, 15 y 16 lo aclara también, lo reafirma. Dice, nosotros, dice Pablo, somos judíos de nacimiento. Él era judío de nacimiento. Y no éramos pecadores paganos. Sin embargo, sabemos que nadie es reconocido como justo por cumplir la ley, sino gracias a la fe en Jesucristo. Por esto, también nosotros hemos creído en Jesucristo, para que Dios nos reconozca como justos, gracias a esa fe, y no por cumplir la ley, porque nadie será reconocido como justo por cumplir la ley. Claro, cumplir la ley es imposible cumplir toda la ley, no podemos cumplirla, estamos condenados por el pecado y por nuestra naturaleza pecaminosa, pero por la fe podemos alcanzar la salvación. La salvación es por fe. Segundo punto. Y pasamos al tercero. Y la definición aquí es: el poder de Dios se manifiesta en salvación por la fe. Hay un texto también muy conocido de Romanos 1:16 que dice: no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para que todos los que creen alcancen la salvación, para que todos los que creen, tengan fe, alcancen la salvación. Los judíos en primer lugar, pero también los que no lo son, para todos. La universalidad de la salvación. Y es por la fe. No tiene que ver con la cultura, con la educación, con la formación, con la raza, con el idioma, con la religión. No tiene nada que ver con todo eso. Es creer en Jesucristo. Esa es la fe que nos lleva a alcanzar la justicia que Dios nos regala por su gracia. La última vez que compartí la palabra con ustedes, les conté de dos amigos que tenían problemas con la fe, justamente, ¿no? Uno me confesó y me decía: Chapi, no puedo creer. No puedo creer. Sé que hay un Dios, pero no tengo fe. No puedo creer. Y les pedí que si querían compartieran conmigo esta preocupación y esta oración por mi amigo, el que no podía creer. Y les quiero contar que a través de estos días, y decía yo que este amigo tenía un problema de salud grave, ha comenzado a mejorar, y él atribuye a los médicos, a los medicamentos, pero también a Dios que está mejorando. Poquito de fe. Dios está obrando en su vida. Sigamos orando por mi amigo que no creía, que no podía creer. Está comenzando a creer. Y también les comenté de otro amigo que estaba enojado con Dios y que tampoco podía creer porque estaba enojado con Dios. Pero Dios ha obrado en su corazón, el Espíritu Santo ha obrado en su corazón. Y fíjense todo lo que ha pasado en 30 días. Se amigó con Dios. Lo primero que hizo es asistir al bautismo de su propia hija, que estaba enojado, no quería ir al bautismo de su hija. Y yo le comenté: pero ¿cómo no vas a acompañar a tu hija en un paso tan importante? Lo primero que hizo es ir
al bautismo de su propia hija. Lo segundo, pasado el tiempo, el Señor siguió obrando en su corazón y reconoció a Jesús como su Salvador y pidió ser bautizado. Y se bautizó hace 3 semanas. Pero aquí no termina todo el cambio en este amigo mío. Pidió casarse por iglesia. Estaba casado con su esposa, tienen 3 hijos, y pidió que lo casaran en la iglesia, que quería tener la bendición de Dios sobre su familia, sobre su matrimonio. Y hace 2 semanas que mi amigo se casó por iglesia. Estaba enojado con Dios, pero gracias al Señor que le dio su paciencia y con todo amor trabajó en su corazón y hoy está disfrutando de las bendiciones de ser amigo de Dios por la fe en Jesucristo. Sigan orando por estos 2 amigos míos. Dios obra hoy también en nuestros corazones, en el corazón de todas las personas, de todos aquellos que quieren acercarse a Dios. Último punto. La fe nos impulsa a vivir lo que creemos. Decíamos que no necesitamos hacer obras, hacer mérito para alcanzar la salvación. Pero había un error también en aquel tiempo, como el anterior que yo les mencioné, de aquellos que creían que había que hacer mérito y hasta compraban la salvación con dinero. Estaban los otros que estaban en el otro extremo, en otro error. Eran cristianos, pero estaban equivocados. Estaban errando el camino. Y decían, yo soy cristiano y entonces creo en Jesucristo y Dios me perdona. Y entonces vivían como los demás, como aquellos que no conocen a Dios. No decían, la ley no hay que cumplirla. No se puede cumplir la ley, así que no hay que cumplirla. Hay que vivir, de alguna manera vivir. Los llamaban los sin ley, ¿no? Hacían lo que sentían, lo que querían, lo que les gustaba, pero estaban equivocados. Porque vamos a ver ahora en la palabra, lo que decimos creer, y si es verdaderamente una fe viva, va a modificar nuestra conducta, nuestros actos, nuestra manera de pensar y nuestra manera de hacer y nuestra manera de vivir. La fe, la verdadera fe, la fe viva, transforma la vida, transforma nuestro modo de vivir y glorificamos a Dios a través de eso. La fe se ve en las obras posteriores, la fe viene acompañada de las obras. Y ustedes conocerán también quizás, o recordarán, lo que dice la carta de Santiago, capítulo 2, versículo 14 al 17. Fíjense, hermanos míos, ¿de qué le sirve a uno decir que tiene fe si sus hechos no lo demuestran? ¿Podrá acaso salvarlo esa fe? Supongamos que un hermano o una hermana les falta la ropa y la comida necesaria para el día. Si uno de ustedes les dice que les vaya bien, abríguense, coman todo lo que quieran, pero no les da lo que su cuerpo necesita, ¿de qué les sirve? Y termina diciendo Santiago, así pasa con la fe. Por sí sola, es decir, si no se demuestra con hechos, es una cosa muerta. Si la fe no tiene una correspondencia en la vida, es una fe que está muerta. Esto es serio. Es una fe muerta. Es una fe que no existe. Es una fe que es imaginaria, que en realidad no es fe. Así que tendríamos que preguntarnos, ¿qué fe tengo? ¿Tengo fe viva? ¿Mi vida demuestra que lo que yo digo creer me moviliza a comprometerme con Dios, a honrar a Dios, a servir a Dios y servir a los demás? ¿Qué fe tengo? Pablo refuerza este concepto en Efesios capítulo 2, versículo 8 al 10, y dice, pues por la bondad de Dios
han recibido ustedes la salvación por medio de la fe. Eso queda demostrado por todo lo que estamos leyendo. La salvación es por medio de la fe. No es esto algo que ustedes mismos hayan conseguido, sino que es un don de Dios, un regalo de Dios. No es el resultado de las propias acciones, de modo que nadie puede gloriarse de nada, pues es Dios quien nos ha hecho, Él nos ha creado en Cristo Jesús. ¿Para qué? Para que hagamos buenas obras. Así que si decimos creer en Jesucristo, decimos tener fe en Jesucristo, las obras lo van a demostrar. Las obras van a hablar de que nuestra fe es una fe verdadera, una fe viva y no una fe muerta. Que el Señor nos bendiga, nos ayude a no desviarnos de la verdad y de entender siempre y recordar siempre que la fe nos permite tomarnos de Dios, tomarnos de Jesucristo. Si creemos en Jesucristo y nos tomamos de Jesucristo, nuestra vida va a cambiar porque es una fe verdadera. Que Dios les cuide, les bendiga, les dé sabiduría para que siempre podamos estar entendiendo lo que Él quiere para cada uno de nosotros. Dios les bendiga.